tengan un buen domingo. Vamos a ponernos de pie para empezar a adorar a Dios. Quiero darle la bienvenida a todos ustedes, a los que ya están aquí, a los que están por venir también. Saludos y bendiciones de esta iglesia. También quiero recibir a todos aquellos que me escuchan y me ven por www.teleradioluz.com. Oración y adoración para Dios. Muchas gracias por siempre estar conectados con nosotros y siempre estar aquí en esta su iglesia. Gracias por todos sus saludos y vamos a iniciar con una oración para Dios y después vamos a entregar un tiempo a nuestro grupo de alabanza. Señor, te damos gracias, bendito Padre, por este hermoso domingo, por un nuevo domingo que comienza, Señor maravilloso, con nosotros aquí en la iglesia, celebrándote y alabándote, Señor maravilloso. En esta mañana, bendito Dios, abras nuestro corazón, abras nuestro pensamiento, bendito Dios, hacia ti, y que sea esta mañana deliciosa, bendito Dios, porque tu presencia está con nosotros. Te damos gracias, Señor maravilloso, por todo esto que ha pasado en estos días, por todas estas celebraciones que hemos tenido, Señor maravilloso, y todas aquellas personas que se han unido a nuestra iglesia. Te damos gracias, Señor maravilloso, por cada una de ellas. Y te pedimos, Señor amado, que siempre estés con nosotros, alimentándonos, llevándonos, Señor maravilloso, de victoria en victoria, para que nosotros podamos entender lo que tú quieres de nosotros, de cada uno de nosotros, y que también podamos entender, bendito Dios, para dónde nos llevas, no solamente como individuos, bendito Padre, sino como iglesia, porque es muy importante. Bendice este centro de reunión, bendito Padre, bendice a nuestra comunidad y bendice, bendito Dios, a todas las personas que nos escuchan a través de la radio y nos ven a través de la radio, Señor maravilloso, para que estos mensajes sean productivos para ellos y puedan llevarlos hasta una relación más estrecha contigo, Señor maravilloso. Gracias, bendito Dios, te entregamos este tiempo y que sea el Espíritu Santo el que se mueva en este lugar y el que toque nuestros corazones para seguirte alabando siempre, Señor maravilloso. Te damos gracias, bendito Dios, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos aquí para alabar a nuestro Dios, amén. Levanta tu mano y di, Señor, estamos aquí porque sin ti no somos nada. Cuando le decimos al Señor, ven a mi vida porque no soy nada sin ti, es cuando su presencia se hace presente en tu vida. Es cuando el Espíritu Santo te guía y te da ese aliento. Amén. Amén. Que esta oración, este canto sea una oración Toda la gloria
presencia de Dios es la mejor, porque si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Es una promesa de nuestro Dios que nunca nos va a dejar.
Gracias, Señor maravilloso. Gracias, bendito Padre, por esta hermosa mañana, Señor maravilloso. Padre Santo, que siempre te alabaremos, Señor maravilloso, que siempre te adoremos, bendito Dios. Y que tú seas la razón, bendito Padre, que nosotros estamos aquí reunidos en este día. Bendito Padre, te exaltamos, bendito Dios, te recibimos en este día, Señor maravilloso. Y que este día, bendito Dios, sea un día muy especial, porque la presencia tuya está aquí en este lugar, Señor maravilloso. Padre Santo, gracias, Señor amado, gracias por este día, por este domingo. Gracias, bendito Dios, por aquellos corazones que van a escuchar esta palabra, bendito Dios, por primera vez o por muchas veces, Señor maravilloso, para que este mensaje, bendito Dios, toque sus vidas y toque sus corazones. Te damos gracias, Señor maravilloso, bendito Dios, prepara este terreno, prepara esta iglesia, esta congregación, prepara todos aquellos corazones de sus casas, Señor maravilloso, y que siempre, bendito Dios, tú estés en primer lugar, Señor maravilloso, en nuestra vida, bendito Dios. Te damos gracias, bendito Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. 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 Pueden saludar a su hermano que está en la par, tomar un momento. Saludar a su hermano, saludar a su hermana, darle la bienvenida en este lugar. También los que están allá en casa, pueden en este momento quizás, si nos estás escuchando, nos estás viendo con otras personas, te pedimos que en este momento puedas saludarlas, puedas tomar un momento, ponerte a gusto. Vamos a iniciar con nuestra lectura de la palabra. Amén.
Génesis capítulo 3. Dentro de Génesis capítulo 3 quiero seguir hablando de nuestra serie que estamos tratando en este tiempo. A Génesis capítulo 3. Quiero empezar desde el versículo 1. Les voy a dar un momento para que lleguen hasta allá, Génesis capítulo 3. Dice Génesis capítulo 3, versículo 1. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Dice nuestro texto. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Versículo 9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comeréis de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirán, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y en polvo, al polvo volverás. Amén. Amén. Gracias, Señor. Bendito Padre, ilumina, bendito Dios, esta palabra. Ilumina, bendito Dios, a este momento que vamos a tener reunidos. Que tú, Padre Santo, seas, bendito Dios, el centro de esta reunión. Y también, bendito Dios, la revelación de esta palabra, Señor maravilloso. Que sea a través de tu Espíritu Santo, bendito Dios, que esta palabra sea enseñada y que esta palabra sea recibida, bendito Dios. Gracias, Señor maravilloso.
Una de las preguntas que constantemente recibo, y quizás algunas de las preguntas que ustedes constantemente reciben también, es ¿por qué Dios permite las guerras en las naciones? ¿Por qué Dios permite enfermedades? ¿Por qué tantos niños mueren de hambre? ¿Por qué tantas pestes y por qué tantas injusticias? ¿Algunos se han preguntado todas estas cosas? ¿Por qué si Dios es tan poderoso? ¿Por qué permite, por ejemplo, que tantos niños mueran de hambre alrededor del mundo? ¿Por qué Dios permite gobiernos malos? ¿Por qué Dios permite abusos y injusticias alrededor del mundo? Muchas veces nosotros como iglesia hemos escuchado estas preguntas, pero nunca le tomamos importancia. Y yo creo que es muy importante que cada uno de nosotros como cristianos tenga respuestas a estas preguntas. ¿Por qué hay hambre en el mundo? Si les pregunto yo, ¿qué me contestarían ustedes? Si yo les pregunto por qué hay injusticia en el mundo, ¿qué me contestarían ustedes? Si Dios es tan grande y tan poderoso, ¿por qué ha permitido todas esas cosas? Yo creo que esas preguntas son muy válidas y nosotros como deberíamos tener respuestas a esas preguntas. Porque si hay personas que se están preguntando esto, es precisamente porque quieren saber cuál es el rol de Dios dentro de la creación. O sea, si me hablas de un Dios poderoso, quiere decir que este Dios poderoso debería de tener todas las cosas sobre control, ¿o no? Porque entonces, ¿dónde está su poder? Porque entonces, ¿dónde está esa soberanía de la que nosotros hablamos? Nosotros hablamos de un Dios soberano, pero ¿cómo puede ser un Dios soberano dentro de un mundo que se está cayendo en pedazos? ¿Cómo podemos hablar de un Dios soberano cuando el mundo está de pies a cabeza? Pero ustedes son la iglesia, ustedes deben de tener estas respuestas. Siempre deben de tener esas respuestas. Entonces, ¿por qué hay tanta injusticia en el mundo? Me interesa contestar a esas interrogantes en este día y voy a tratar de ir al relato bíblico para poder explicar un poquito qué es lo que pasó. En la primer sermón de esta serie, yo les hablaba de una creación. Cuando Dios hizo la creación, cuando Dios creó el universo en el principio, Dios nunca pensó en un lugar de violencia. Dios no pensó en un lugar donde existiera el hambre. Dios no pensó en un lugar de injusticia, mas todo lo contrario. Cuando Dios creó el universo, Dios creó un lugar que fuera excepto a todas estas cosas. Porque dentro de ese lugar, el hombre podía tener descanso y el hombre podía tener entendimiento y relación con Dios. ¿Estamos bien hasta ahí? Cuando Adán fue creado dentro del Edén, cuando Eva fueron creados, ellos no sufrían violencia entre ellos mismos. ¿Había violencia doméstica? No. Adán no golpeaba a su mujer Eva de ninguna manera. ¿Por qué no? Porque todavía ellos no tenían conocimiento de la maldad. Quiere decir que ellos no se estaban cuidando el uno de otro, que iba a ser la otra persona, porque el mal no existía todavía en la conciencia de la persona. Eso quiere decir que Dios creó un ambiente que era un ambiente perfecto para que su creación pudiera disfrutar de todos estos deleites que Dios había creado para ellos. Y el hombre entonces era mayordomo principal de toda la creación. ¿Están figurando el mundo más o menos? ¿Se están dando una idea de lo que es el mundo en el primer año de la creación? Un ambiente totalmente positivo, un ambiente totalmente acogedor, un ambiente totalmente productivo, porque todo dentro de este jardín producía. Un ambiente donde no había cansancio, porque aun cuando Adán trabajaba, no era difícil labrar el campo y también el cuerpo humano no se cansaba, porque Dios así lo había creado. Un hombre totalmente hecho a la imagen de Dios. Y eso es lo que dice Dios en Génesis 1:26. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que señoríe los peces del mar, las aves de los cielos, a las bestias y a toda la tierra, y a todo animal que se arrastra alrededor de la tierra.
Eso quiere decir que el hombre fue hecho precisamente a imagen y semejanza de Dios y fue hecho para señorear a toda la creación. ¿Estamos haciendo un buen trabajo? Definitivamente no. Este fue el plan inicial de Dios, que el hombre mantuviese el orden dentro de su casa. Él mismo, Dios, lo bendijo y lo mandó a sojuzgar toda la tierra y a señorear todo lo que Dios había creado. Sin cansancio labraría a Adán la tierra. No tendría dolor, no tendría enfermedad, no tenía muerte. Nunca se levantaría contra otro ser de la creación, pues dentro de su mente y de su corazón no existía la maldad, mas su corazón y su mente eran ingenuos a todos estos actos violentos. Eso es lo que quiso Dios hacer. Esa es precisamente la imagen de Dios. Dios se pasearía en el jardín del Edén y dentro de ese jardín podía disfrutar de esa relación con Adán. Y Dios había puesto a Adán a que fuera el gobernante de toda su creación, o el mayordomo de toda su creación, y que dependiera únicamente del gobierno de Dios. No había gobiernos humanos. Dios no pensó en gobiernos humanos cuando hizo la creación. Dios pensó en una soberanía total donde Dios fuera el único gobernante dentro de la tierra. Pero hay un suceso que viene a despertar la maldad del hombre. Precisamente lo que leímos esta mañana es un suceso donde la maldad empieza a despertar. Hay un despertar de la maldad y Dios tuvo que hacer un ajuste a la mayordomía inicial que yo les estaba hablando. En el primer mensaje les hablé de la mayordomía del hombre, lo que el hombre tendría que hacer. Ahora vamos a ver un poquito cómo esta mayordomía tuvo que ajustarse por este suceso dentro de Génesis 3. Veremos cómo Dios cambia todos sus planes por las circunstancias de Génesis 3. Vamos a iniciar con nuestro texto. Dice que la serpiente era astuta. Encontramos al primer ser que se nos menciona dentro del Génesis, aparte de Adán y Eva. Encontramos a una serpiente que es astuta. Dice la Biblia que era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y esta serpiente viene y busca a la mujer un día y le dice: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y desde esa pregunta nuestra humanidad fue decayendo y decayendo y decayendo, pensando que podían vivir una independencia hacia Dios. Y ese es nuestro problema principal en estos días. Muchas personas se cuestionan por qué hay hambre en la tierra. Muchas personas se preguntan por qué hay enfermedades en la tierra. Y toda la culpa se la dejamos a Dios. Dios es el culpable de todas estas cosas, ¿verdad? Aun cuando Dios creó un universo perfecto, nosotros le echamos la culpa a Dios de todas estas cosas. Pero cuando nosotros nos miramos reflejados en nuestra vida, o cuando nosotros analizamos nuestra vida, nosotros nos damos cuenta que nosotros somos los principales agentes para que todas estas cosas sean, porque nosotros queremos vivir independientemente de Dios. Cuando pasa algo malo, o cuando algo pasa, nosotros decimos: Dios tiene la culpa, ¿por qué Dios no estaba aquí para hacer algo? Pero dentro de nuestra propia vida nunca consideramos a Dios. Es ilógico, ¿verdad? ¿Cómo las personas intelectuales alrededor del mundo, aquellas personas que me hacen estas preguntas, ¿por qué hay hambre en la tierra?, viven precisamente acumulando todos aquellos beneficios que pudieran ayudar a reducir el hambre en la tierra? Cuando ustedes se dan cuenta, por ejemplo, como personas que vivimos dentro de los Estados Unidos, ustedes saben que el país de los Estados Unidos, año por año, usa más del 50% de los recursos de todo el mundo. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Sabían eso? Si Estados Unidos, por ejemplo, reduciera la manera de la que comen, la manera que gastan toda la comida, todo el mundo tendría comida. ¿Por qué no lo hacemos?
Porque es más fácil culpar a Dios. Porque es más fácil vivir una vida independiente de Dios y echarle la culpa a Dios de todas las cosas que pasan en el mundo, a nosotros tomar una responsabilidad como verdaderos mayordomos, como Dios nos puso aquí en la tierra. La idea era que de nosotros deberíamos, de cierta manera, responder a esos desafíos, aún después de la caída. Pero nosotros vemos cómo el hombre, desde la pregunta de la serpiente, comienza a separarse de Dios. Bueno, no me quiero adelantar mucho a los hechos, pero esta palabra, astucia, en el hebreo, habla que la serpiente tenía una capacidad de entender. Imagínense cómo la serpiente era inteligente, tenía capacidad para discernir las cosas. Normalmente se interpreta dentro de los quehaceres diarios. Eso es lo que la astucia se aplicaba dentro del diario vivir. Por ejemplo, en Mateo 7:24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente o a un hombre astuto que edificó su casa sobre la roca. Básicamente esa era la astucia de la serpiente. La serpiente era tan astuta que podía evaluar las cosas que pasaban en el diario vivir, y la serpiente sabía qué cosas podía hacer. Esta palabra de prudencia en nuestro texto de Mateo tiene el mismo principio que la astucia que se nos habla de la serpiente en Génesis. Mas esta serpiente viene a ser parte fundamental de la seducción del hombre hacia el conocimiento. Otra pregunta que normalmente recibo es: ¿por qué Dios permitió este tipo de conocimiento a la serpiente? Si Dios sabía que la serpiente llevaría al hombre a cometer maldad, a rebelarse en contra de Dios, ¿por qué entonces Dios le dio esa capacidad a la serpiente? ¿Por qué? Esa es otra de las preguntas que quiero también contestar en esta mañana, que normalmente me hacen. Siempre decimos: ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios le dio la capacidad al hombre de maldad? ¿Por qué Dios le dio la capacidad al hombre de cometer tanta injusticia? Pero nunca nos preguntamos cómo nosotros venimos a ser rebeldes ante Dios. De nueva manera, como les digo ahora, la otra pregunta que recibo es: ¿por qué Dios permitió el conocimiento a la serpiente? Cuando Dios creó al hombre, lo hizo con capacidad de decisión. No hay un elemento más importante dentro de la creación de Dios que el hecho de Dios darnos la capacidad para decidir. ¿Usted puede decidir entre el bien y el mal? ¿Quién le dio esa capacidad? Dios se la dio. ¿Por qué nosotros tenemos la capacidad para decidir? ¿Por qué? ¿Para qué? Imagínense que ustedes tuvieran el control sobre sus hijos. ¿Le darían la capacidad para decidir o decidirían todos ustedes por ellos? ¿Le darían la capacidad de decidir a sus hijos o decidirían ustedes por ellos mismos? ¿Qué pasaría si ustedes negarían esa capacidad a sus hijos? Nunca crecerían. Siempre estarían dependiendo de ustedes. Mas Dios, dentro de su bondad, se puede decir, no quiso crear seres que respondieran simplemente a su llamado, sino quiso crear seres que tuviesen la capacidad de aceptar a Dios o de rechazar a Dios. Nosotros tenemos esa capacidad. Muchas personas dicen: es que yo niego la existencia de Dios. Inclusive al negar la existencia de Dios, estoy aceptando que Dios me dio esa capacidad, porque de otra manera no la tendría. Dios mismo le dio la capacidad al hombre de rechazarlo. Y esa es la capacidad que Adán tenía, y también que Eva tenía. ¿Por qué entonces Dios permitió que esas personas tuvieran ese acto o esa función de decidir? Porque Dios quería que sus hijos lo amaran incondicionalmente. Y para saber si una persona te ama incondicionalmente, simplemente darle el derecho de escoger.
Si ellos escogen amarte es porque en realidad te aman. Pero no todas las personas van a escoger amarte. Muchas personas van a escoger rechazar. Y Dios estaba listo para esperar eso a cambio. Mas Dios no quiso hacer robots que lo amaran simplemente porque eran creación de Dios, sino Dios le dio la habilidad al hombre de amarlo o de rechazarlo. Y esa capacidad fue la capacidad más importante que Dios le dio al hombre. Pero la serpiente viene a usar ese elemento a su favor, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, dentro del relato que leímos esta mañana, la serpiente trata de seducir a la mujer de la siguiente manera. Esa es la pregunta que hace la serpiente. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Eso es lo que dice la serpiente. ¿Eso es lo que había dicho Dios? ¿Eso es lo que había dicho Dios? ¿Lo que dice la serpiente? Ok, vamos a leer Génesis 2:17. Está ahí junto a su Biblia. Quiero leer lo que dijo Dios y lo que dijo la serpiente. Génesis 2:16. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Esto fue lo que dijo Dios. De todo árbol del huerto podrás comer. ¿Qué es lo que dice la serpiente? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Es lo mismo? No, ¿verdad? Es básicamente lo contrario. Si eres un buen lector y pones atención, te darás cuenta que la serpiente ha reordenado el orden de las palabras de Dios. Pareciera como si la serpiente está diciendo lo mismo que Dios dijo, pero no en realidad, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia en decir de todo árbol del huerto puedes comer a decir de ningún árbol del huerto puedes comer? Hay una gran diferencia, ¿verdad? ¿O no? No comáis de todo árbol del huerto, dice la serpiente. ¿Por qué? Porque la serpiente está usando su astucia para crear una duda dentro de la mujer. Como si Dios les estuviera negando algo. ¿Dios le negó algo al hombre? Dios no le negó nada al hombre. Ninguna cosa. Al contrario, ¿quién estaba primeramente interesado de que el hombre fuera feliz? Dios. ¿Quién estaba interesado primeramente que el hombre viviera en paz? Dios. ¿Quién estaba interesado primero de que todos los hombres en la tierra tuvieran recursos para poder vivir, comer y subsistir? Dios. Porque Dios hizo todos los recursos y Dios hizo todas las cosas. ¿O no? Entonces, ¿cómo podemos culpar a Dios? ¿Cómo podemos decir Dios es el que tiene la culpa? ¿Cómo podemos decir Dios es el que hace todas estas cosas? Bueno, vamos a seguir adelante. Dios había dicho en Génesis 2:16, como lo dije ahorita, de todo árbol que hay en el huerto podrás comer. Mas la serpiente lo invierte, dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esto crea un sentimiento de defraude, ¿verdad? Eva de repente se sintió defraudada. ¿Por qué? ¿Por qué se sintió defraudada Eva? Porque de repente siente que Dios le ha negado algo. Al principio Eva y Adán andaban por todo el huerto del Edén y disfrutaban de todos los frutos. Simplemente Dios les había pedido que reservaran un árbol para él. Pero de repente viene la serpiente y le dice, Dios les ha prohibido comer de los árboles. Y le empieza a crear una duda. ¿Por qué Dios entonces me ha negado que me deleite de toda esta creación? Mas eso no es lo que había dicho Dios. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. La respuesta nos habla de la ingenuidad de Eva. Hay todavía una ingenuidad dentro de ella. Ella trata de darle una respuesta a la serpiente que satisfaga y que
Se sienta la serpiente conforme, pero le da una respuesta a medias. ¿Por qué es una respuesta a medias? Inicialmente Eva dice, del fruto de los árboles del huerto puedes comer, ¿verdad? Eso es lo que dijo Dios. Excelente respuesta, porque Eva sabía al pie de la letra lo que Dios había dicho. O sea que corrigió a la serpiente. La serpiente había dicho, no podéis comer. Ahora Eva dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Excelente respuesta, ¿verdad? Eva ha dicho precisamente lo que Dios le había expresado. Dios no se había reservado nada del hombre, solo el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué le había prohibido precisamente de este árbol? ¿Por qué Dios prohibió al hombre de este árbol? Porque Dios sabía del dolor y del sufrimiento que ellos sentirían al comer de este fruto, porque serían expuestos a una realidad que nunca habían estado expuestos, una realidad de padecimiento, de amargura y de muerte. Ellos no conocían eso. ¿Se ha sentido amargada algún día? ¿Se ha sentido vacía? ¿Se ha sentido triste? ¿Como que nada tiene sentido? ¿Se ha pensado cómo se sentía Adán y Eva antes de padecer todas estas cosas? Imagínense un mundo donde usted no tiene decepción. Imagínense de un mundo donde usted no tiene amargura, donde no hay muerte, donde ni siquiera hay maldad. Este es el mundo que Dios creó. Mas ese es un mundo que se está cayendo a pedazos en este momento porque la serpiente seduce a Eva. Pero Eva añade algo más. Y eso es lo que quiero mirar en este momento. Dice Eva, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. ¿Dijo Jehová en algún momento que no tocara en este árbol? Vamos a leer otra vez Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente moriréis. ¿Verdad? La mujer dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. ¿Es cierto lo que acaba de decir Eva? ¿Dónde dijo Dios que no lo tocara? ¿Qué no acaba de añadir Eva a la palabra de Dios? Eso es lo que acaba de decir Eva. Dice, no comeréis de él, ni lo tocarás. La mujer ha añadido a la palabra de Dios, conforme Dios había dicho en Génesis 2:17. La serpiente se da cuenta de que la mujer no conoce a la perfección la palabra de Dios. Porque en ningún momento Dios dijo que el hombre no podía tocar de este árbol. Solo dijo que no comiera de él. Mas Eva añade a la palabra lo que Dios no ha dicho. La serpiente sabe que la mujer está añadiendo a la palabra de Dios y que la mujer es flexible a los decretos de Dios. Porque no toma la palabra literalmente, mas decide que es mejor añadir a lo que Dios ha escrito. La serpiente toma esta añadidura y empieza una seducción. Espero que vayan entendiendo hasta ahí lo que les voy a decir para que entiendan un poquito por qué tenemos todas estas cosas en nuestro mundo actual. Entonces la serpiente le dice a Eva, no moriréis. Sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La mujer está lista para ser tentada, ¿no? La serpiente asegura que no morirá. Esta aseveración contradice totalmente la palabra de Dios. Primero, la serpiente había tomado la palabra de Dios y la había invertido. Le había añadido, le había quitado. Ahora está abiertamente desafiando la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dijo Dios cuando comieran de ese árbol? Morirían. ¿Qué es lo que dice la serpiente? No morirán.
mas sabe Dios que sus ojos serán abiertos. ¿Era astuta la serpiente? No la llevó a Eva a caer inmediatamente, ¿verdad? Porque esa serpiente es astuta. No te lleva a que caigas inmediatamente, te empieza a seducir. Te empieza a tomar, te empieza a llevar, te empieza a llevar. Y sabe. ¿Ustedes han ido a una plaza de toros algún día? ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen para debilitar al toro? ¿Qué es lo que hacen en las corridas de toros para ir debilitando al toro? Le empiezan a poner las banderillas, ¿verdad? Dentro de esas banderillas, entonces, el animal empieza a ponerse más débil, ¿verdad? Y empieza a sangrar. Empieza a sangrar. Ya después de que el animal está muy débil, ¿qué es lo que hace? Entonces el matador trae la espada y lo mata, ¿verdad? Eso es básicamente lo que está pasando aquí. ¿Qué hubiera pasado si la serpiente inmediatamente le dice a la mujer que no moriría? La mujer se hubiera dado cuenta de que la serpiente, de lo que la serpiente le estaba diciendo era mentira, ¿verdad? Le hubiera dicho, eres un mentiroso. Mas la serpiente la llevó poco a poco, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le prometió? Que iba a llegar a ser como Dios. Entonces cuando la mujer está tan emocionada, porque la mujer llega el momento que está muy emocionada ya, ¿verdad? La serpiente la está corrigiendo, la está llevando, y de repente pareciera como que si la serpiente estuviera interesada en Eva, ¿verdad? Pero de repente, cuando está más alegre la mujer, ¿verdad? Porque ya está bien contenta por la promesa de que iba a ser igual que Dios. De repente dice la serpiente, no moriréis, mas tus ojos serán abiertos y sabrás del bien y del mal. Lo que nosotros vivimos en este tiempo es precisamente los resultados de la promesa de la serpiente. El hombre juega todos los días a ser Dios. Todos los días el hombre vive pensando en qué sería una independencia total del señorío de Dios. Y Dios ha querido respetar esa decisión. ¿Será que Dios se ha negado a que el hombre lo niegue? No. Qué fácil sería para un Dios todopoderoso hacer que todo el mundo cambiara de opinión. Sería muy fácil. Pero eso sería muy fácil. ¿Dónde estaría la ganancia en eso? ¿Dónde estaría? No habría ganancia. Mas si Dios escogió darle libertad al hombre de escoger, entonces Dios también escogió darle oportunidad al hombre de rechazarlo. Eva quería ser igual que Dios, ¿verdad? Pero no era Eva ya igual que Dios. Cuando Dios hizo al hombre, no dijo, hagamos a alguien a nuestra imagen y semejanza. Entonces, ¿qué promesa había detrás de la promesa de la serpiente? Digo, porque sabe Dios que el día que comas de ese fruto, serás como Él. Pero ellos ya eran como Dios. Vamos a ir a Génesis 3, 6, 7 ahora. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La mujer inmediatamente comenzó a codiciar este árbol y en su mente dijo, este árbol es bueno para comer. ¿Cómo decidió? Por los ojos. La vista lo llevó al árbol a ver y a codiciar. Eva ahora se había llenado de codicia. Los ojos del hombre son traicioneros, ¿verdad? Eso fue lo que pasó con Eva. Sus ojos lo traicionaron porque vio un árbol bonito, vio un árbol agradable y dijo, yo quiero comer de este árbol.
repente sintió codicia. Empezaron a despertarse en ella sentimientos que antes no había tenido. Empezó la serpiente a llevar cautiva la mente de la mujer hacia un lugar donde estaba lista para ser tocada. Eva estaba completamente seducida por la serpiente ahora. No recordaba la palabra de Dios. Solo ponía sus ojos y su mirada en el árbol y sentía atracción por él. La atracción del árbol había cegado a Eva. Ahora codiciaba solamente comer de él, satisfacer sus propias ambiciones, olvidando todos los mandatos de Dios. ¿No somos nosotros así? Queremos satisfacer nuestras propias necesidades. Vemos algo codiciable en la vida y lo queremos alcanzar. Nos olvidamos de la palabra de Dios y decimos, es que Dios quiere lo mejor para mí, y por eso voy y compro, voy y hago. Porque nuestra vista nos engaña y pensamos que este tipo de superación, especialmente dentro de unos países capitalistas, donde el material es lo más importante, nosotros nos basamos por lo que vemos. ¿Qué es lo que vemos? Y cuando vemos algo que es codicioso, lo queremos porque es agradable para nosotros, volviéndonos totalmente ambiciosos y olvidándonos de todos los mandamientos de Dios. Eso es precisamente lo que pasó Eva. Ella pensó en la sabiduría que alcanzaría por comer este fruto. Seré como Dios. Esa era la promesa. La serpiente le había llevado a pensar que sería como Dios. Y ahora la mujer lo creería. Y por eso quería comer del árbol. Porque repetidamente se decía, cuando coma de este árbol, seré como Dios. Representando bien la sabiduría actual de todos aquellos que siguen consumiendo y que siguen codiciando este árbol hoy en día. La ciencia sigue pensando que de cierta manera puede tener independencia de Dios por su conocimiento que ha alcanzado. Mas la ciencia no se ha dado cuenta que lo único que descubre es la existencia de Dios en todas las cosas. Poco a poco la ciencia se da cuenta de la existencia de Dios. Los grandes científicos creyeron en Dios porque se dieron cuenta que ellos no creaban nada. Lo único que se daban cuenta que descubrían lo magnífico y la magnificencia que Dios había usado al crear todas las cosas. Mas Eva decidió tomar y comer de aquel fruto para satisfacer su propia ambición y su avaricia. Abiertamente decidió dejar a Dios para buscar la sabiduría fuera de Él. Eso es lo que hace esta generación. Esta generación ha buscado satisfacer su propia ambición y su avaricia y ha decidido abandonar a Dios. Pero cuando vienen catástrofes naturales, cuando viene hambre en la tierra, decimos, Dios es el que tiene la culpa. Porque Dios pudo prevenir todas estas cosas. Porque Dios pudo haber cambiado los eventos dentro de la vida. Como si Dios estuviera negándoles ese derecho. Mas Dios no le ha negado nada al hombre. Al contrario, Dios les dijo, ¿ustedes quieren ser independientes? Pues sean independientes. ¿Habrá algo malo en eso? ¿Qué no es lo que nosotros hacemos con nuestros propios hijos? Cuando nuestros hijos buscan la independencia, no los dejamos a que vivan su independencia. Ahora, van a caerse y van a levantarse, ¿verdad? Y eso es lo que Dios está esperando, de que el hombre caiga y se levante igual. Y que pueda llegar a reconocer de que Dios es Dios. Mas sus perversiones no terminaron ahí, sino que dio a su marido, ¿verdad? O terminó Eva comiendo y dijo, ya comí yo, y todos los demás que se queden igual. Dijo, no, hay que compartir, ¿verdad? Eva dijo, la maldad es para compartir, así es de que vamos a compartir. Y le dio a su marido que comiese de él. Normalmente cuando una persona se rebela contra Dios, busca compañía. Así es que tengan cuidado.
Nunca una persona que peca quiere hacerlo solo, sino que buscan personas que lo acompañen en este éxodo. Así es que ten cuidado cuando una persona está en contra de la palabra de Dios, porque te seducirá y te seducirá hasta que hagas lo mismo. Muchas veces, pretendiendo ser piadosos, se rebelan a la verdad. Por eso dice la palabra: por sus frutos los conocerás. Muchas personas que hablan de piedad, muchas personas hablan de bondad, de piedad, de misericordia, mas sus hechos están lejos de esas palabras. Nosotros podemos hablar todo lo que queramos, nosotros podemos decir todo lo que queramos, mas nuestros hechos siempre revelarán quiénes somos nosotros. Y entonces no podemos engañar a nadie, porque nuestros hechos siempre dirán la verdad. Algo que dijo la serpiente era verdad. Cuando ellos comieran de este árbol, sus ojos serían abiertos. Y sus ojos se les abrieron. Pero no se abrieron a la sabiduría. Menos aún se abrieron para que fueran como Dios. Mas sus ojos fueron abiertos a sentir vergüenza. Lo primero que sintieron cuando comieron de este árbol fue vergüenza. Eso fue el primer sentimiento. Nunca habían experimentado vergüenza. Adán y Eva no sabían lo que era la vergüenza, mas cuando comieron lo primero que sintieron fue vergüenza. Por eso Dios les había querido evitar ese árbol, para que ellos no se avergonzaran, para que ellos fueran unas personas que viviesen libres, libres de expresión, libres para amar, libres para respetar, libres para vivir esa paz. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Inmediatamente trataron de taparse, cubrir esa vergüenza que los había invadido. Y en vez de buscar a Dios para arreglar el asunto, buscaron justificarse por sí mismos. Buscaron esconder el error. Buscaron parchar el error. Buscaron taparse esa vergüenza para que Dios no se diera cuenta de lo que habían hecho. Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales para cubrir el pecado que los había descubierto. No es el hombre así. Siempre queremos tapar nuestros errores, ¿verdad? Justificar nuestros errores. En vez de aceptar ante Dios que hemos cometido un error, en vez de poder venir ante Dios que es justo, que es misericordioso, que es un Dios de amor, y decirle: Señor, perdóname equivocado. Pero nosotros no somos así. Y entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Tratan de tapar su propio pecado. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que yo te mandé que no comieses? Cuando escucharon la voz de Jehová, ya no sintieron libertad para encontrarse con él. Ya no sintieron esa libertad para venir a disfrutar de esa presencia, mas el pecado los comenzaba a condenar. Empezaron a sentirse totalmente condenados. Y ahora buscaban esconderse de la presencia de Dios. Imagínense qué feo de ser esconderse de la presencia de Dios, ¿no? ¿Dónde podemos escondernos de la presencia de Dios? Muchas personas dicen: es que yo no voy a la iglesia porque estoy en pecado, ¿verdad? Como si Dios simplemente residiera en este lugar. ¿Será que Dios reside en los templos? ¿Será que simplemente Dios reside en los templos los domingos? ¿Será que Dios es dominguero? No, ¿verdad? ¿Dónde reside Dios? En todo lugar. Si nos vamos al cielo, allá está Dios. Si venimos a la tierra, aquí está Dios.
Si nos vamos hasta el fondo de la mar, ahí también está Dios. ¿Cómo puede ser que el hombre entonces puede esconderse de la presencia de Dios? Mas ellos pensaron que en ese jardín había un lugar para poderse esconder, ¿verdad? Y van y tratan de esconderse de la presencia de Dios. Y Jehová viene y le pregunta al hombre, le dice, ¿dónde estás tú? ¿Y qué es lo que hace Adán? ¿Viene al encuentro? El hombre había perdido un sentido espiritual y ahora analizaba todo dentro de sus ojos físicos. Cuando Dios viene y pregunta, ¿dónde estás tú? No le está diciendo, ¿en qué lugar del jardín estás tú? ¿Dónde estás tú? No representa una ubicación física o material. Dios no viene y le pregunta, ¿dónde estás? ¿Fuera de tu choza? ¿Adentro de tu choza en el jardín? Eso no es lo que está preguntando Dios. Dios le está pidiendo a Adán que haga una evaluación espiritual. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú conforme a mi relación? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué estás lejos de mí? ¿Por qué no has venido a mi presencia cuando yo te busqué? ¿Por qué si antes, cuando yo venías y me esperabas y podíamos tener un momento a gusto, ¿por qué ahora corres de mí? Eso es lo que está diciendo Dios. ¿Dónde estás tú? ¿Por qué ahora huyes en vez de recibirme? ¿Por qué ahora te escondes en vez de abrirte para mí? Porque esa relación estaba totalmente quebrantada por el pecado. Esta independencia de Dios, de Adán, le había hecho sentir miedo. Se sentía desnudo y se escondía de la presencia de Dios. Estos son los síntomas del pecado. Sus ojos fueron abiertos a la realidad natural, y había que esconderse de Dios. Dios le hace dos preguntas para evaluarlo, y espero que te hagas estas preguntas. Dice Dios a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién? Yo no te hice desnudo. ¿Acaso has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Esas son las dos preguntas que le hace Dios a Adán. Quizás la respuesta mejor sería el desobedecido, reconocer que había caído en pecado, mas el orgullo era más grande que su vergüenza. El orgullo no lo dejaba aceptar su error. El verdadero hijo de Dios no es orgulloso, no puede tener orgullo, porque siempre depende de Dios. El verdadero hijo de Dios no puede vivir sin esa presencia diaria, mas depende de Dios en todas las cosas. Mas el orgullo ha llevado a Adán y a toda la humanidad a huir de Dios. Nosotros vivimos constantemente huyendo de Dios y pensamos que dentro de nuestros avances científicos y tecnológicos, pensamos nosotros que nosotros de cierta manera podemos vivir fuera de esa cobertura de Dios. Mas eso es una mentira. Nosotros hemos sido seducidos por el pecado. Como generación, como creación, nosotros hemos decidido vivir dentro del pecado, en vez de haber decidido depender de Dios en todo momento. Y entonces el hombre respondió, obviamente, la mujer que tú me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. ¿Qué es lo que está diciendo Adán? ¿Estaba listo para aceptar su culpa? ¿Estaba listo para qué? Para dejarle saber a Dios que él tenía la culpa. Tú, Dios, tienes la culpa porque me diste una mujer engañosa, ¿verdad? Eso fue la respuesta, ¿verdad? Tú tienes la culpa, Dios, porque si me hubieras dado una mujer más sabia, yo no hubiera caído. Mas tú me diste una mujer engañosa, y esa mujer que tú me has dado me ha engañado y he comido
del fruto, me ha seducido a comer. ¿Por qué no aceptó Adán su pecado? ¿Por qué no sería más fácil decir, Señor, me he equivocado? ¿No sería más fácil, Señor, yo sé y conocía tu palabra y sabía que no debería desobedecer los mandatos que tú me habías dado? Mas la salida fácil para Adán es decir, tú, Señor, tienes la culpa, tú eres el culpable, porque tú me diste una compañera y esa compañera me ha engañado. Adán rechazó la corrección, rechazó pedir sabiduría de Dios y lo culpó a él mismo por sus hechos. Ahora Dios se dirige a la mujer, pensando que quizás la mujer tenía más cordura, ¿verdad? Pensando que a lo mejor la mujer sería más sabia que Adán. Se dirigió a la mujer y le dijo, ¿qué es lo que has hecho? ¿Y qué hizo la mujer? ¿Cometió un error? No, ¿verdad? ¿Iba a aceptar su equivocación? No. Dijo, la serpiente que tú creaste me engañó y comí. ¿A quién le echaba la culpa ahora? A Dios. Nosotros como humanidad constantemente decimos, Dios, tú tienes la culpa. Adán le echó la culpa a Eva. ¿Por qué? Porque Dios había creado a Eva. Eva le echa la culpa a la serpiente, porque Dios había creado a la serpiente. Ninguno decidió aceptar sus culpas, mas uno por otro decidieron culpar a los demás, apuntando el dedo y quitándose la responsabilidad de ellos mismos. Eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros somos buenos porque vamos hasta el África y abrimos nuevos lugares para darles de beber a los niños, ¿verdad? Y les llevamos y les damos migajas de pan. Y decimos, estamos haciendo una obra de Dios porque llevamos migajas a África, a Sudamérica, a todos estos lugares del tercer mundo, ¿verdad? Y nosotros pensamos, ahora somos mejores que Dios. Mas sin en cambio nosotros le llevamos las migajas que nos sobran. En vez de llevarles el mejor pan, en vez de ofrecerles una vida como la nuestra, porque nosotros somos orgullosos y no nos damos cuenta. Y esas poquitas migajas que llevamos a estos países, a estos niños pobres, pensamos que nos hacen ser como Dios. Mas Dios nos da en abundancia y nos sigue dando en abundancia, y nosotros recogemos las migajas y las depositamos en estos lugares diciendo, mira cómo soy bueno y piadoso como Dios. Eso es el hombre, lamentablemente. Porque dentro de este mundo hay recursos suficientes para que todos vivan bien. ¿Han pensado ustedes algún día eso? Que dentro del mundo hay suficientes recursos para que todos coman. Que dentro del mundo hay suficientes recursos para que todos tengan una vivienda. Que dentro del mundo hay suficientes recursos para que todos puedan vivir en paz. Mas por el orgullo de unas naciones, otras sufren violencia. Mas esto fue lo que Dios decidió hacer. Dejar que el hombre viviera su independencia lejos de Dios. Y a un día el hombre le va a pedir cuentas. Dios le va a pedir cuentas al hombre. ¿Qué has hecho con lo que Dios te ha dado? ¿Has sido buen mayordomo con lo que Dios te ha ofrecido? Antes vivíamos con un taco, ¿verdad? Con una tortilla y frijoles y éramos contentos. Y aprovechábamos para repartir todas esas tortillas y frijoles a todo el vecindario. Ahora que podemos comer carne, la amontonamos y la escondemos porque no queremos que nadie participe de ella porque se nos acaba. Porque de repente nuestro corazón se va formando duro. Porque mientras más el hombre tiene, más el hombre quiere. Porque cuando no tienes nada, es fácil abrir las manos y decir no tengo nada. Mas cuando te sientes acumulado de dinero, mas cuando te sientes acumulado de recursos, es difícil abrir tu mano y decir, puedo llevar y puedo dar, por miedo a perder lo que tienes. Mas todo lo que tienes Dios te lo ha dado. Todo lo que el hombre tiene
el mismo Dios se lo ha depositado en tus manos. ¿Por qué te lo ha dado? Porque Dios sabe de tu capacidad para poder ser mayordomo de esos recursos. Mas yo creo que la evaluación que tienes que hacer es decir, estoy haciendo lo mejor con lo que Dios me ha dado, no con lo que yo he ganado. Porque muchas veces esa es nuestra respuesta. Esto es lo que yo he construido. Esto es lo que yo he ganado. Esto es para lo que yo me esfuerzo. Mas ¿no has pensado que todo lo que tú tienes es el mismo Dios que lo ha depositado en tu mano? Mas esta mayordomía que Dios había planeado para el hombre iba a sufrir un retraso, porque el hombre ahora estaba consumido dentro de su arrogancia y su independencia de Dios. Y Jehová dijo a la serpiente, ahora viene el juicio, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comeréis de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste formado, pues polvo eres y en polvo, al polvo volverás. El resultado del pecado y la corrección de Dios se dieron inmediatamente. Dios tenía que hacer un ajuste dentro de la mayordomía del hombre. La primera, las consecuencias para la serpiente, ¿verdad? La serpiente sería maldita entre todas las bestias y se arrastraría por la tierra y de la tierra comería. Se dice dentro de la tradición que la serpiente no era un animal que se arrastraba inicialmente, mas se dice dentro de la tradición que la serpiente era un animal que volaba, tenía alas y tenía colores muy bonitos, y era precisamente el animal más bello de la creación. Mas cuando viene el juicio de Dios le dice, no volarás más, mas ahora te arrastrarás por la tierra y comerás tierra. La belleza de la serpiente inicial se vio afectada totalmente, pues había decidido desprenderse del cuidado de Dios. Dios la mantenía bella y colorida, ¿verdad? Ahora era maldita y arrastrada. Ese era el juicio de Dios. A la mujer le dio dolor para dar a luz. Por eso todas las mujeres sufren tanto dolor, ¿verdad? ¿Qué tan doloroso es dar a luz? Ahora pueden decir, ¿quién es el culpable de esto? Adán, ¿verdad? ¿O será Eva? ¿Quién es la culpable de eso? Adán o Eva. No son los dos, ¿verdad? ¿Quién era el mayordomo? Adán o Eva. Adán era el mayordomo. ¿Qué hubiera pasado si la mujer le lleva la fruta a Adán y Adán la rechaza? Todas estas cosas no hubiesen pasado, porque Adán era el responsable de toda la creación. El hombre debería de señorear toda la creación. Mas muchas veces decimos, es que Eva, ¿verdad?, le dio de comer al hombre. No, el hombre tenía el conocimiento de la palabra de Dios y el hombre era responsable de obedecer la palabra de Dios. Mas ahora la mujer iba a dar a luz con dolor, porque era la consecuencia del pecado. Al hombre, por cuanto toda la mayordomía era sobre la tierra, Dios afectó esta relación. Si ustedes se fijan que Dios, cuando viene a juzgar al hombre, le dice que la tierra sería maldita. ¿Por qué la tierra? ¿Por qué no juzgó solamente a Adán?
y toda la creación. Eso es porque Adán era el encargado y el mayordomo de todo lo que existía. Entonces la tierra también vino a ser parte del juicio de Dios. La tierra fue maldita por culpa de Adán, y el dolor sería parte de su vida. Ahora Adán con dolor trabajaría la tierra. Ahora habría enfermedades, ahora habría cansancios, ahora habría espinos que prohibirían labrar la tierra. Ahora habría cansancio, porque esa era la única manera que Adán se ganaría el pan. Ahora la humanidad estaba expuesta a enfermedades. Ahora la humanidad estaba expuesta al dolor. Ahora la humanidad estaba expuesta al engaño, a la mentira. Y finalmente la humanidad experimentaría la muerte. Todo esto fue consecuencia del pecado. Mas no toda la mayordomía fue quitada de Adán, porque dentro de todos estos sucesos hay una esperanza. Si ustedes se perdían parte del relato, dijo Dios: y pondré enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. ¿Qué significa eso? Dios pensó en el rescate del hombre. Aun cuando el hombre recientemente había caído, Dios pensó: necesito un rescate. La simiente de la mujer es un hijo de hombre, y la simiente de la serpiente es un hijo de la serpiente antigua que dice Pablo, llamada diablo. Se lastimaría en un tiempo futuro, mas el Hijo del Hombre sería vencedor y recuperaría la mayordomía perdida por el hombre en el Edén. El renovado Adán que habla Pablo ejercería la mayordomía futura dentro de los hombres. Dios había prometido un Mesías inmediatamente. Desde el Génesis hasta Apocalipsis y por el resto de la eternidad vendría un hijo de hombre que empezaría a renovar todas las cosas que Adán perdió dentro del Génesis. Y a este se le llama el segundo Adán. Y espero que ustedes sepan quién es el segundo Adán. Volviendo a la respuesta, ¿por qué entonces hay enfermedades en el mundo? Son consecuencia del pecado. ¿Por qué hay muerte en el mundo? Es consecuencia del pecado. ¿Por qué entonces mueren niños dentro del mundo? Es consecuencia del pecado. Parte de lo que voy a hablar en los siguientes mensajes de mayordomía es: entonces, ¿qué debemos hacer? Nosotros ya sabemos que el mundo está bajo juicio, o Dios puso el mundo bajo juicio, hacia la tierra, hacia el hombre, hacia la mujer. Mas Dios mismo les dio una esperanza. Dios mismo les prometió un Mesías, y Dios mismo les mandó el Mesías. Y la semana pasada hablamos un poquito del nacimiento del Mesías, cómo el Mesías vino para darle luz a los hombres. Cuando nosotros, como Adán y Eva, caímos en una oscuridad por el pecado, entonces vino Dios y nos trajo una luz. Y esa luz precisamente viene a través del Mesías. Ahora nuestros ojos están abiertos. En todos aquellos que hemos creído, nuestros ojos están abiertos. Entonces, ¿cuál es nuestra obligación? ¿Será que nuestra obligación es esperar hasta que Jesús regrese? ¿Será que nuestra obligación simplemente es seguir celebrando domingo a domingo que el Señor murió, que el Señor resucitó y que el Señor regrese en un tiempo futuro? ¿O será que de alguna manera nosotros somos parte de reconstruir el sueño de Dios? ¿Será que nosotros como iglesia somos parte fundamental en reconstruir lo que Adán perdió dentro del Edén?
nosotros empezamos a hacer eso, no sería recuperar lo que la serpiente nos quitó dentro del Edén. Pero ¿cómo vamos a hacer todo esto? Esto vamos a hablar dentro de los siguientes capítulos. Cómo nosotros empezamos a recuperar la mayordomía que perdimos dentro del Edén. Y cómo nosotros podemos vivir una vida que todavía agrada a Dios. No diciendo, busca la santidad. Porque muchas veces se dice, busca la santidad, ¿verdad? Ponemos tanto esfuerzo a la gente, busca la santidad, busca la santidad. Y entonces cuando yo pregunto qué es santidad, nadie sabe decirme qué significa. ¿Qué es santidad? ¿Qué es santidad? ¿Cómo me esfuerzo yo a buscar la santidad? Cuando me dicen busca la santidad, Daniel, ¿qué es eso? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se vive? Ser santo es ser como Dios. Eso no quiere decir entonces que yo me voy a cerrar en un cuartito y no voy a hacer nada, ni mirar nada, porque quiero ser santo. Eso no es lo que es santidad de Dios. Ser santo como Dios es hacer lo que Dios hacía. Es hacer justicia, eso es santidad. Buscar justicia en el mundo, eso es santidad. Buscar relación con Dios, eso es santidad. Hay muchas cosas que quizás voy a hablar después de lo que es santidad. Para que quede claro, porque muchas veces le decimos a la gente, sé santo, y de repente la gente ya ni siquiera quiere ver televisión, porque dice, es que si veo televisión, ya dejo de ser santo. Y entonces perdemos en realidad la importancia de lo que es ser santo y cómo esa santidad se expresa en el mundo. Porque lo más importante es hacer los hechos de Dios. Los profetas normalmente llamaban al pueblo a la santidad, pero ese llamado a la santidad siempre venía junto con hacer justicia al pobre. Siempre venía con hacer justicia a la viuda. Eso era santidad para ellos. Hacer justicia. Mas por alguna razón la iglesia se ha vuelto arrogante. Y ahora pensamos que ser santos es estar metidos en la iglesia todo el tiempo. Es estar orando y adorando todo el tiempo. Es bueno, no digo que es malo, es bueno orar todo el tiempo, es bueno adorar todo el tiempo. Pero nos hemos olvidado de nuestro entorno. ¿Dónde entra nuestro vecindario? ¿Dónde entra dentro de esa santidad nuestra ciudad? ¿Dónde entra dentro de esa santidad el mundo entero? Nos volvimos irresponsables santos, ¿verdad? Ahora esa es la idea. Ser santo irresponsablemente. Olvídate del mundo porque el mundo está perdido, ¿verdad? Ese es el llamado de la iglesia. No, hermanos. No se olviden del mundo. Porque ustedes son parte del mundo, siguen viviendo en este mundo. Busquen la justicia y la misericordia de Dios y entonces empezarán a recuperar lo que se perdió en la mayordomía del Edén. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Bendito Dios. Padre Santo, te damos gracias, bendito Padre, primeramente en este día, por tu palabra que tú nos dejas, Señor maravilloso. Pareciera que este Génesis 3, bendito Padre, fuera simplemente de enfrentar el pecado. Pareciera como este Génesis 3 simplemente fuera una idea de rechazar al hombre, una idea de hacerle ver al hombre que vive alejado de Dios. Mas este Génesis 3 es más importante, porque dentro de este capítulo se nos da una promesa. Y esa es la promesa en la que cada uno de nosotros ha vivido y ha creído. Yo he llegado a creer en el Mesías, Señor. Yo he llegado a creer en el Mesías que habla tu palabra. Pero yo he llegado a creer en el Mesías como un agente de responsabilidad, como un agente que transforma, como un agente que transforma comunidades, que transforma ciudades, que transforma países, que transforma situaciones,
que transforma matrimonios, que transforma vidas, que endereza vidas. He llegado a creer en un Mesías que todas las cosas está regresando a su punto de origen. Y yo soy parte fundamental de esa obra. Porque Dios quiere reformarte. Porque Dios quiere reformar toda su creación. Porque Dios quiere regresar toda la creación hasta el punto donde no haya enfermedades. Hasta el punto donde no haya muerte. Hasta el punto donde no haya hambre. Dios no ha negado eso a los hombres. Al contrario, Dios quiere precisamente que el hombre regrese a ese estado de Adán y Eva, donde el hombre ya no sufra, donde el hombre ya no muera, donde los niños alrededor del mundo no tengan hambre. Eso es precisamente el deseo de Dios. Dios quiere recuperar todas esas cosas. Dios quiere llevarnos a un lugar donde nosotros podamos entender su mente. A donde como iglesia nosotros podamos ver a Dios y decir: Señor, estamos entendiendo tu mensaje. Estamos entendiendo que para poder llevar tu sueño a ser realidad, no me debo de concentrar en mí. Ese sueño no puede vivir dentro del yo. Mas al contrario, ese sueño vive más allá del yo. ¿Qué puedo hacer yo por otros? No que otros pueden hacer por mí. Si Dios nos ha dado recursos, es para que nosotros ejerzamos una mayordomía. Si Dios nos ha dado oportunidades, es para que nosotros podamos usar esas oportunidades en bien de los demás. Entonces empezaremos a entender el sueño de Dios. Entonces dejaremos de ser tan egocéntricos. Entonces dejaremos de vivir nuestra individualidad, nuestra independencia de Dios. Y empezaremos a entender la verdadera comunidad de Dios. Dios creó comunidades enteras. Y dentro de esas comunidades Dios puso iglesias como esta, para que esas comunidades fueran transformadas. No para que en esa comunidad hubiese una iglesia que invitara a todos a venir, mas porque Dios pensó en una iglesia en este lugar para que fuera allá la comunidad y pudiera servir a los demás, enseñándoles el verdadero sentimiento de Dios y el amor de Dios para los demás. Bendito Dios, te damos gracias, Señor maravilloso, por esta tarde. Te damos gracias, Señor maravilloso, porque aún cuando caímos en pecado en el Adán, bendito Dios, tú nos diste una promesa. Y no perdimos toda la mayordomía, porque hay muchas cosas en las que nosotros somos responsables todavía. Porque hay muchas cosas que tú dejaste intactas, Señor maravilloso. Y esas cosas quiero que bendigas, bendito Padre, en nuestros servicios futuros, en nuestros mensajes futuros. Te damos gracias, bendito Dios, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Jesús ya vino a salvar lo que ya se había perdido y ahora Él quiere que nosotros vengamos a Él. Que este canto sea nuestra oración hacia Él. Venimos a ti, Señor.
ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte. Venimos ante ti, Señor, para invocarte, para dar la gloria. En la vida, siempre que te contemplar tu hermosura, piensa en tu presencia, es lo mejor. En la vida, donde te contemplar tu hermosura, solo quiero pensar en tu presencia, es lo mejor. Tu presencia es lo mejor. Señor, para adorarte, para exaltarte. Gracias, Señor maravilloso. Bendito Padre, venimos ante ti, Señor maravilloso. Bendito Dios, precisamente en este momento, bendito Dios, para levantar nuestras manos, Señor maravilloso. Que tú seas, bendito Dios, el recibidor, bendito Padre, de toda la gloria, Señor maravilloso. Padre Santo, que cuando levanten mis manos, Señor maravilloso, que siempre, bendito Dios, esté levantando las manos, sabiendo, bendito Dios, que tú eres digno, bendito Dios, que todo lo que tú haces, bendito Padre, lo haces para mi favor, Señor maravilloso. Que tú quieres, bendito Dios, mostrar esta santidad, bendito Dios, en este pueblo y fuera dentro de nuestros vecindarios, Señor maravilloso. Padre Santo, no me canso, bendito Dios, de venir a tu presencia, bendito Dios. Bendito Dios, que sea siempre, bendito Padre, mejor tu presencia, bendito Dios, en mi lugar, bendito Padre. Bendito Dios, que no te esconda, Señor maravilloso. Que no corra, bendito Dios, esconderme, bendito Dios, por el pecado, bendito Dios. Mas al contrario, bendito Padre, que venga, bendito Dios, y esté frente de ti, Señor maravilloso, intachable, Señor maravilloso. Que venga, bendito Dios, y esté, bendito Padre, intachable, Señor maravilloso. Y que me encuentres, bendito Dios, trabajando, bendito Dios. Y que me encuentres, bendito Dios, adorándote, bendito Padre. Oh, bendito Dios, porque tú eres tan grande, Señor maravilloso. Porque Padre Santo, tu hermosura no se compara, Señor maravilloso. Porque tu gloria no se compara, Señor maravilloso. Bendito Padre, bendice a esta congregación, Señor maravilloso. Bendice, bendito Dios, a cada uno de los que domingo a domingo están presentes en este lugar, bendito Dios. Bendice a aquellos que nos ven y nos escuchan a través de la radio, Señor maravilloso. Que puedan sentir, bendito Padre, lo mismo que nosotros sentimos en este lugar, Señor maravilloso. Oh, bendito Dios, que siempre, bendito Dios, estemos esperando, bendito Dios, escuchar tu voz, Señor maravilloso. Escucharte, bendito Dios, y saber que tú, bendito Padre, estás aquí, Señor maravilloso. Y aún cuando nosotros, bendito Dios, en algunas ocasiones no podemos sentirse, Señor maravilloso, tú estás aquí, Señor amado. Tú estás, bendito Dios, porque has decidido estar. Tú estás, Señor maravilloso, porque todavía no te renuncia, bendito Dios. Porque hay algunos, bendito Padre, que todavía se acuerdan y quieren estar aquí, bendito Dios, para estar junto a ti, Señor maravilloso. Padre Santo, que siempre, bendito Dios, siempre el hombre se recuerde de ti, Señor maravilloso. Y que siempre, bendito Dios, doblemos, bendito Padre, rodillas, Señor maravilloso. Oh, bendito Dios, que doblemos rodillas por ti, Señor maravilloso.
Ven a este lugar, Señor amado. Abrázame, Señor maravilloso. Abraza a esa congregación, Señor maravilloso. Padre Santo, que los que vengan enfermos, Señor maravilloso, puedan sentir, bendito Dios, el descanso, Señor maravilloso. Que los que vengan, bendito Dios, atribulados, bendito Dios, que sean, bendito Dios, liberados, Señor maravilloso, de esa tribulación. Que los que vengan, bendito Dios, y tengan, bendito Dios, hambre, que sean saciados, Señor maravilloso. Que los que lloren, bendito Dios, sean consolados, Señor maravilloso. Pero que siempre busquemos la justicia, Señor amado. Que siempre busquemos, bendito Dios, agradarte, bendito Dios, con nuestros hechos. Que nuestros hechos, Señor maravilloso, hablen, bendito Dios, por esta iglesia y por tu reino, Señor maravilloso. Porque el reino de Dios está aquí en la tierra. Porque el reino de Dios es representado por agrupaciones como estas. Porque el reino de Dios ya vino y está aquí con nosotros. Y tenemos un rey. Y ese rey se llama Jesús. Y ese rey reina con nosotros. Y nosotros somos responsables de llevar esa mayoría a cabo, Señor maravilloso. No nos hagas, bendito Dios, arrogantes, bendito Dios. No nos hagas independientes, Señor maravilloso. Al contrario, bendito Dios, que siempre, bendito Dios, esperemos a vos. Esperemos, bendito Dios, que tú invadas este lugar, bendito Dios. Que sea, bendito Dios, mejor buscar, bendito Dios, que tu presencia y de tu rostro en nuestras alcobas, Señor maravilloso. Que siempre, bendito Dios, sea más importante buscar ese rostro, Señor maravilloso. Porque ese rostro nos llevará a toda verdad, bendito Padre. Todo ese rostro, bendito Dios, nos llevará a ser como tú, bendito Dios. Yo quiero ser como tú, bendito Padre. Bendito Dios, en este día me avisaron de una niña, Señor maravilloso, que está enferma, Señor maravilloso. Y después de muchas operaciones, bendito Dios, esa niña sigue grave, bendito Padre. Padre Santo, escucha estos ruegos, Señor maravilloso. Y yo te pido por ella, Señor maravilloso. Yo te pido que allá donde ella esté, Señor maravilloso, que tú, bendito Dios, puedas tocar este cuerpo, bendito Dios. Que así como tocaste, bendito Dios, el cuerpo de Lázaro, Señor maravilloso. Que así como tocaste el cuerpo de aquella mujer que sufría, bendito Dios, de sangre, Señor maravilloso. Que así, bendito Dios, como levantaste hombre, Señor maravilloso. Así como abriste los ojos de los ciegos, Señor maravilloso. Puedas ir hasta ese lugar donde esta niña se encuentre, Señor maravilloso. Donde está esta niña, toque, Señor amado. Tócala, Señor maravilloso. Y llénala de tu paz. Y llénala de tu sanidad, Señor maravilloso. Llénala, bendito Dios, de tu presencia, Señor maravilloso. No la dejes sola, bendito Dios. Mas aquí hay una iglesia, bendito Dios, que está orando por ella, Señor maravilloso. Aquí hay una iglesia, bendito Padre, que está orando por ella, Señor maravilloso. Padre Santo, cúbrela, bendito Dios. Llénala de tu presencia, Señor maravilloso. Y que cuando nosotros nos cansemos de orar, bendito Dios, que haya otras congregaciones también que estén orando por ella, Señor maravilloso. Pero que la oración, bendito Padre, nunca cese. Que la oración, bendito Dios, de los justos nunca cese, Señor maravilloso. Mas al contrario, que esa, bendito Dios, oración siempre esté presente y que tú la guardes, Señor maravilloso, en aquel lugar. Si alguien quiere que ore por ustedes, si alguien quiere que ore por ti, ven para acá, ven conmigo. Y ahora siento el deseo de orar por ustedes. Si alguien quiere que yo ore por usted, personalmente venga para acá, quiero orar por usted. Quiero marcar un momento para que como iglesia estemos orando por aquellas personas que tienen necesidad de oración. Cualquier cosa que sea tu petición, quiero orar por ti. Para que tú veas que la presencia de Dios siempre está aquí. Bendito Dios, te damos gracias, bendito Padre, por esta vida, Señor maravilloso. Padre Santo, delante de mí hay una vida, Señor maravilloso. Y yo no sé, bendito Dios, ni conozco su corazón, Señor maravilloso. Y no conozco, Señor maravilloso, por lo que está pasando, Señor amado. Padre Santo, pero yo voy a creer por fe en este día, bendito Dios, que tú, bendito Dios, estás tocando esta vida, Señor maravilloso. Y Padre Santo, que esta vida va a ser transformada en este día, Señor maravilloso. Porque Padre Santo, tú pones esa transformación,
bendito Dios, en el hombre, Señor maravilloso. Padre Santo, te pido, bendito Dios, por esta vida, Señor maravilloso, para que esta vida, Señor maravilloso, pueda sentir, bendito Dios, que el Espíritu Santo, bendito Dios, está comenzando a trabajar, que el Espíritu Santo, bendito Dios, está aquí en este lugar, Señor maravilloso, y que tú estás interesado por ella, Señor maravilloso, y que si la trajiste aquí, bendito Dios, es porque hay un propósito, Señor maravilloso, para que ella escuchara la palabra de Dios en este día, y ella pudiera entender, bendito Dios, que tú la amas, Señor maravilloso, y que ese amor se extiende, bendito Dios, a toda su vida, bendito Dios, y a toda su familia, Señor maravilloso. Bendícela grandemente, Señor amado. Cúbrela, bendito Dios, de tu esplendor, Señor maravilloso. Que tu manto, Señor maravilloso, esté con ella siempre, Señor maravilloso. De todo, bendito Dios. Y que tú, bendito Dios, recuerdas, bendito Dios, todas aquellas cosas, bendito Dios, que le privan ser libre, Señor maravilloso. Que tú recuerdas, bendito Dios, todo lo que le priva, bendito Dios. Y que tú le des esa libertad, bendito Dios. Libertad para amar, libertad para vivir, Señor maravilloso. Libertad, bendito Dios, para expresar ese amor que tú le das a ella, Señor maravilloso. Bendícela grandemente, bendito Padre. Levántala, Señor maravilloso, como aquellas, bendito Dios, alas que tú, bendito Dios, le dabas a las águilas, bendito Dios. Dale, bendito Dios, a ella, bendito Dios, esas mismas, Señor maravilloso, para que ella pueda volar, Señor maravilloso, y que su mente pueda volar, Señor maravilloso, y que su alma, bendito Dios, pueda volar, Señor maravilloso. Quítale, bendito Dios, todo rencor, quítale todo sufrimiento, Señor maravilloso, quítale toda desesperanza, Señor maravilloso, y llena este corazón de fe, llena este corazón de paz, Señor maravilloso, llena, bendito Dios, esta vida de ti, Señor maravilloso, para que pueda ir y hablar de las maravillas, bendito Dios, que pasan en este lugar, Señor maravilloso, donde Dios viene hasta aquí, a este lugar, viene al hombre, Señor maravilloso, y le da paz, bendito Dios, esa paz, bendito Dios, siempre esté con ella, Señor maravilloso. Gracias, bendito Padre, gracias, bendito Dios, Padre Santo, te doy gracias, Señor maravilloso, te doy gracias, bendito Dios, por esto que tú haces por nosotros, Señor maravilloso. Gracias, Señor maravilloso. Bendito Padre, te pido, bendito Dios, te pido, Señor maravilloso, por esta vida, Señor maravilloso. Te pido, Señor amado, bendito Dios, para que tú, bendito Padre, puedas poner un corazón nuevo, Señor maravilloso. Para que tú puedas poner, bendito Dios, un corazón, bendito Dios, que sienta, bendito Padre, un corazón de carne, Señor maravilloso, un corazón, bendito Dios, que esté siempre, bendito Dios, pensando en ti, Señor maravilloso, en cómo vive, bendito Dios, y cómo, bendito Dios, se comporta, Señor maravilloso. Que tú, bendito Padre, puedas dejar, bendito Dios, ver tu rostro, Señor maravilloso, en esta vida, Señor maravilloso. Para que esta vida, Señor maravilloso, sea entregada completamente a ti, Señor maravilloso. Gracias, Señor amado, bendito Dios. Te pido, bendito Dios amado, por todos ellos, bendito Padre de esta congregación, Señor maravilloso. Padre Santo, que ahora que comenzamos, bendito Dios, un año, Señor maravilloso, que este año sea de compromiso, Señor maravilloso. Que este año, bendito Dios, sea un año donde nosotros podemos obtener victoria, Señor maravilloso. Pero no victoria aquí adentro, Señor maravilloso, solamente, sino victoria allá afuera, Señor maravilloso, donde hay necesidad. Victoria, bendito Dios, en aquellos lugares donde hay, bendito Padre, donde hay, bendito Dios, necesidad, bendito Padre. Y si no hay, bendito Dios, recursos, que tú proveas esos recursos, bendito Padre. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Dios. Amén, Señor maravilloso. Gracias a todos ustedes por un domingo más que Dios nos ha entregado. Que Dios, a través de este mensaje y a través de esta serie, les pueda dar entendimiento un poquito de todo lo que Dios está buscando dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que realmente busca Dios dentro de la iglesia? Y eso es lo que vamos a seguir hablando en nuestra serie. Es muy importante que entendamos el corazón de Dios. Y es muy importante que entendamos el plan de Dios para su iglesia. Y cuando lo entendamos, entonces podamos trabajar
para hacer lo que hacemos mejor. Es que gracias, iglesia. En este momento despedimos a todos los que nos escuchan y nos ven a través de www.telradioluz.com. Oraciones de oración para Dios. Les doy gracias por su paciencia, les doy gracias por siempre estar aquí conectados conmigo y con esta iglesia. Gracias, los despido, los veo el siguiente domingo. Y siempre pido por ustedes para que Dios les dé un don espiritual y para que ustedes puedan estar dentro de una iglesia local donde puedan ser alimentados, donde puedan ser llevados a ese conocimiento de Dios. Te damos gracias, mi Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Gracias.